Excelente, doctor. Agradecerle su presencia para esta telecapacitación. Lo que buscamos es fortalecer las capacidades de todo nuestro personal de salud y así mejorar entonces la atención a nuestros usuarios. Bien, entonces vamos entonces a comenzar con la presentación. Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 10 de julio, con el tema traumatismo cráneoencefálico, a cargo del doctor Marco Chipana, especialista en neurocirugía del Hospital Nacional 2 de Mayo. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Marco Chipana, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, nuevamente buenos días. Felicito la iniciativa de todas las personas responsables de esto. Estoy seguro que va a ser de mucha utilidad. Vamos a empezar con el traumatismo cráneoencefálico. Es un problema muy común en todo centro de salud, en toda posta médica, en todo hospital, no solamente por su frecuencia, sino por las consecuencias que este puede tener. Vamos a hablar fundamentalmente de que un traumatismo cráneoencefálico es un intercambio de energía entre algo externo y el contenido intracraneal, quiere decir la masa encefálica, el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, por producto generalmente de un impacto, de un golpe, de un objeto que golpea el cráneo, o es la cabeza que se golpea contra una superficie como el suelo o el tablero de un auto. El traumatismo cráneoencefálico puede ser graduado y tiene que ser graduado como leve, moderado o severo, dependiendo de la escala de Glasgow. Yo estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con la escala de Glasgow. Vamos a repasarla. Yo siempre planteo que debemos de hacer la imagen como que escaneamos al paciente de arriba a abajo. Entonces, yendo en ese sentido, vamos a encontrarnos con los ojos, luego con la boca y luego con el resto del cuerpo. En ese mismo sentido, vamos a darle una puntuación de 4, 5 y 6. Es decir, que alguien que está en plena capacidad neurológica va a tener un Glasgow de 15. 4 para apertura ocular espontánea, 5 para una respuesta verbal orientada y 6 puntos de respuesta motora para aquellos pacientes que tengan la capacidad de obedecer órdenes. Cuando nosotros tenemos un paciente en Glasgow 15, hablamos generalmente de un TEC leve, de un traumatismo leve. Cuando tenemos un Glasgow de 14 a 9, hablamos de un traumatismo cráneoencefálico moderado. Mientras que si tenemos a un paciente en Glasgow 8 o menos, tenemos un paciente con TEC grave. Esto es relativo porque a veces tenemos pacientes que pueden ser portadores de lesiones traumáticas como hematomas, coágulos dentro del cráneo, y lamentablemente el paciente puede estar en Glasgow 15, es decir, puede estar lúcido incluso. Entonces, es muy importante agregar al Glasgow el mecanismo de trauma. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente con un Glasgow óptimo de 15, pero que tiene el antecedente de un gran mecanismo de trauma, como una caída de una altura, de gran altura, del segundo, tercer piso de un edificio, por ejemplo, yo no debo asumir que es un TEC leve. Quiero insistir, el mecanismo, el método, la forma en que se dio el accidente y el golpe en la cabeza es sumamente importante. Y ahí hay un tema un tanto subjetivo, ¿no? Que siempre tiene que ser valorado, incluso está teniendo limitaciones, porque cuando uno no tiene un tomógrafo, no tiene un equipo de imágenes al alcance, entonces uno tiene que ser más cuidadoso en esa valoración. A pesar de que un paciente pueda tener un buen Glasgow, si el mecanismo de trauma ha sido importante, es mejor tomar las precauciones del caso y tal vez hacer una referencia a una institución que tenga una tomografía, por ejemplo. En el examen físico, nosotros debemos de tener algunas cosas muy claras al momento de abordar un paciente con trauma cráneoencefálico. La primera de ellas es las pupilas. Es fundamental, así como valorar el Glasgow, observar la forma
y el tamaño de ambas pupilas. Es muy importante saber si el paciente tiene pupilas isocóricas o anisocóricas. Quiere decir, si las pupilas tienen el mismo tamaño. Una pupila normal debe de estar entre 2 y 4 milímetros de diámetro, dependiendo de la cantidad de luz del ambiente. Pero si hay una pupila más grande que otra, eso es un signo de alarma. Otra cosa que tenemos que tener presente a la hora de examinar al paciente es la simetría en los movimientos. Es decir, uno debe pedir al paciente que mueva los brazos, que flexione y extienda las piernas para ver si los movimientos son simétricos. Si el paciente está inconsciente y no obedece lo que nosotros pedimos, podemos estimularlo, a veces generando alguna maniobra de dolor para ver si él es capaz de mover las extremidades simétricamente también. Finalmente, debemos de estar muy atentos a la sensibilidad. La sensibilidad, sobre todo si el paciente está consciente, porque recordemos que muchos traumatismos cráneoencefálicos coexisten con traumas vertebromedulares. Quiere decir, con pacientes que tienen lesión en la columna. Si uno se daña la columna, puede estar en un estado de paraplegia o cuadriplegia y nos lleva eso a un mal diagnóstico. Uno puede asumir que el paciente no mueve los brazos y las piernas por un daño cerebral y lo que tiene el paciente es una lesión en el cuello y por eso está cuadripléjico y no puede mover las extremidades. Algo también trascendente a la hora de hacer la anamnesis y recoger los datos en un paciente con trauma cráneoencefálico es tener las banderas rojas o red flags, ¿no? A la hora de valorar la gravedad del trauma. Son 5 los signos de alarma en la anamnesis al momento de recoger los datos del paciente. Primero, si hubo pérdida de conciencia. Si el paciente se desmayó con el golpe en la cabeza, significa que el golpe ha sido de trascendencia, ha sido un golpe importante. No puede ser pasado por alto. Segundo, si el paciente tuvo vómitos después del golpe en la cabeza. Si el paciente tuvo vómitos, significa que también hay riesgo o hay posibilidades de que tenga algo más, algún tipo de lesión dentro del cráneo. Tercero, si el paciente convulsiona. Si el paciente empieza a tener movimientos como el de una epilepsia, ¿no? Movimientos involuntarios de flexión y extensión de extremidades, o se muerde la lengua, o pierde el control de esfínteres urinarios, se orina, ¿no? Al momento o después del golpe en la cabeza, eso significa que el golpe ha sido de importancia. Cuarto, la presencia de dolor de cabeza progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la primera media hora después del golpe me dolía como 5, y a la hora me duele como 7, y después de 3 horas me duele como 9. Ah, no, si el dolor de cabeza está en aumento, eso también representa un signo de alarma. Y quinto y último signo de alarma, la presencia de cualquier déficit neurológico. ¿Cómo se interpreta esto? Que el paciente ya no hable como hablaba antes, que el paciente no reconozca a la gente como lo hacía antes, que el paciente no camine como caminaba antes. Es decir, cualquier falla neurológica que se haga evidente al momento después del golpe puede representar un signo de alarma. Ante la presencia de cualquier signo de alarma, uno debe de pensar en una tomografía. Reitero, pérdida de conciencia, vómitos, convulsiones, cefalea progresiva, alteración neurológica, cualquiera de estos 5 signos de alarma debe motivar al médico a realizar una tomografía lo antes posible, ¿no? Entonces, a la par de eso, si es que el paciente tuviera un Glasgow alterado, quiere decir de 14 o menos, también debería hacerse una tomografía. Entonces, las indicaciones de una tomografía son esas dos y tienen que estar siempre al alcance de nuestro pensamiento al momento de evaluar al paciente. ¿En qué momento uno debe de decidir la posibilidad de una cirugía? Bueno, eso ya es un tema un poco más avanzado. Cuando ya tenemos una tomografía, uno puede evidenciar si es que hay un hematoma, una contusión hemorrágica en el cerebro, o edema cerebral, es decir, que el cerebro se hincha.
Esas son las 3 indicaciones fundamentales de nuestra actividad quirúrgica en el TEC, ¿no? Cuando tenemos una tomografía, nosotros vamos a fijarnos mucho en la línea media del cerebro. Si la línea media está desplazada más de 5 milímetros, ese es un criterio para entrar a operar. Si es que tenemos una lesión intracraneal traumática de más de 30 centímetros cúbicos, también tenemos un punto a favor para operar. Si en la fosa posterior, es decir, en donde radica el cerebelo, tenemos una lesión de más de 3 centímetros de diámetro, también tendríamos indicación de operar. Si es que el paciente sigue en deterioro neurológico, es decir, un Glasgow de 14, baja a 11, luego a 8, lo intuban, y sigue en deterioro, no vamos a seguir esperando que se siga deteriorando. Uno puede ingresar a la sala de operaciones para descomprimir, para liberar el cerebro que debe estar con hipertensión endocraniana. Cuando hablamos de TEC, necesariamente tenemos que también tocar el tema de hipertensión endocraniana. ¿Qué es la hipertensión endocraniana? Es un exceso en la presión dentro del cráneo, como su nombre lo indica, eso parece muy obvio, pero que tiene mayores connotaciones. Cuando el cerebro tiene mucha presión, no puede recibir sangre adecuadamente. Es como cuando se forma una úlcera de decúbito, una úlcera por presión. Cuando uno tiene un paciente postrado en cama por mucho tiempo, las zonas de apoyo van a estar comprimidas, y al estar comprimidas no reciben sangre, ¿no? Y se empiezan a formar las famosas escaras. Bueno, algo similar ocurre en el cerebro. Si el cerebro tiene mucha presión, no se va a irrigar adecuadamente. Con una diferencia, que cualquier parte de nuestro cuerpo puede resistir falta de irrigación incluso por horas, pero el cerebro no, el cerebro va a ser muy sensible. Bastan 5 minutos sin adecuada irrigación para que haya infartos, lesiones neuronales. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos el manejo de la hipertensión endocraniana como un objetivo primario a la hora de tratar a nuestros pacientes con TEC. Una de las medidas que en general tenemos para reducir el edema cerebral y la hipertensión endocraniana es desde luego el uso de manitol. El manitol es una sustancia que la encontramos en muchas partes al 20% de concentración. Quiere decir que por un frasco de 1000 centímetros cúbicos, 200 gramos de manitol hay en su interior. Eso permite conocer que el manitol es un diurético osmótico. Lo que hace es arrastrar agua del intravascular y depletar al cerebro de agua para que reduzca su volumen. Si bien es cierto, yo mismo cuando he trabajado en áreas rurales he tenido que usar manitol, como se dice, por simplemente cuestión empírica, porque no hay otra cosa que hacer. El uso de manitol tiene indicaciones estrictas, y eso es luego de hacer una tomografía. Pero si nos ponemos a pensar y no hay un tomógrafo en provincia y el paciente tiene una hemiparesia o una anisocoria, es decir, que los ojos están con una pupila diferente en cada lado, el uso de manitol puede ahorrarnos un poquito de daño cerebral y se puede usar. La dosis es de 0.5 a 1 gramo por kilo de peso. Más o menos estamos hablando de usar entre 100 y 150 centímetros cúbicos de manitol cada 4 horas endovenoso en bolos. Eso es fundamental. Ahora, es también importante saber que cuando un paciente tiene hipertensión endocraniana, es muy frecuente que tenga hipertensión arterial. El corazón, en su afán de ayudar al cerebro a irrigarse, genera hipertensión arterial. Entonces, vamos a tener a pacientes con TEC hipertensos. Y en ese momento es de común proceder que se piense en bajar la presión, ¿no? El que menos piense en darle algo bajo la lengua,
o tratar de otra forma la hipertensión arterial. Esto es contraproducente. Reitero, un paciente con TEC tiene todo el derecho a tener hipertensión arterial. Claro que no una hipertensión arterial maligna, ¿no? Nuestra sistólica puede llegar a 160, y con eso podemos estar tranquilos, porque es una respuesta del corazón al TEC. Si nosotros bajamos la presión arterial, estamos dañando la irrigación del cerebro. Entonces, eso es fundamental. Entonces, hasta aquí yo quiero hacer un breve resumen para que tal vez quienes se han conectado después, reiterando las disculpas del caso, que por un problema técnico no hay diapositivas, pero yo creo que lo esencial lo estamos diciendo, y si somos capaces de entenderlo, creo que lo que estoy haciendo ha alcanzado su objetivo. Primero, que el TEC tiene que ser graduado, y para eso tenemos la escala de Glasgow. Un TEC leve, moderado y severo. TEC leve cuando el paciente tiene Glasgow 15, moderado cuando el paciente tiene Glasgow de 9 a 14, y grave cuando el paciente está en coma. Quiere decir cuando tiene un Glasgow de 8 a menos. Recordemos que un paciente en coma con Glasgow de 8 a menos, quiero decir, debe estar siempre intubado, es decir, se debe poner un tubo orotraqueal. Eso es de común conocimiento. Segundo, había dicho que es importante conocer el mecanismo de trauma. El mecanismo de trauma es trascendente, no debe ser soslayado, no puede ser dejado de lado. Es importante porque así tenga 15 de Glasgow, pero si el paciente se cayó del 10º piso, hay que hacer una tomografía. Justamente pasando por ese tema, había hablado de que la tomografía se hace en dos circunstancias: cuando hay algún signo de alarma o cuando hay un Glasgow alterado, quiere decir un Glasgow de 14 a menos. Si un paciente viene con un Glasgow de 14, tomografía. Si un paciente tiene un signo de alarma de estos 5 que comentamos, también tomografía. Si tiene ambas cosas, es decir, tiene un signo de alarma y a la vez tiene un Glasgow alterado, tiene doble motivo para hacer tomografía. Y esos 5 signos de alarma, reitero, son pérdida de conciencia, vómitos postraumáticos, convulsiones postraumáticas, cefalea que va en aumento, o sea, cefalea progresiva, y cualquier alteración neurológica posterior al golpe en la cabeza. Quería hacer un paréntesis que se me había pasado, es de un dato importante. ¿Qué tan necesaria es la radiografía? La radiografía de cráneo, la verdad que es poco útil en el TEC. Poco útil porque nos va a mostrar solamente cuando hay fractura, pero muchas de las lesiones en el TEC no pasan por una fractura. Entonces, si hay que pedirle algo al paciente, la verdad que no pasa por una radiografía, tendría que ser una tomografía. ¿Cuáles son las pocas indicaciones donde la radiografía sí es muy, pero muy útil? En el trauma penetrante. Por ejemplo, si yo tengo un paciente el que ha sido atacado por perdigones, uno puede tener una idea muy clara de dónde están los perdigones cuando entran al cráneo, o un proyectil de arma de fuego, una bala. Cuando hay trauma penetrante por un arma punzante, un cuchillo, un punzón que entra por alguna zona del cráneo, también puede ser. Y tercero, cuando yo tenga a pacientes con depresiones a nivel del cuero cabelludo, es decir, que al tocar al paciente o al suturar su herida, yo constate que hay una fractura. En ese caso, la radiografía sí puede ser útil para mostrarme la extensión de la fractura. Definitivamente, si es que vemos una fractura en la radiografía, ese paciente también debe ir a la tomografía. Entonces, la tomografía es nuestro caballito de batalla para el diagnóstico y para lo que se va a hacer después con el paciente con TEC. Reitero nuevamente que el examen clínico pasa por el diámetro pupilar, el Glasgow desde luego, la simetría en los movimientos corporales, ¿sí?, y la sensibilidad, porque hay que recordar que muchos TECs existen junto con traumas vertebromedulares, quiere decir golpes en la columna que puedan dañar la médula espinal. La valoración del tratamiento va a depender mucho de lo que encontremos en la tomografía, ¿no?
Ya había hablado de la cirugía. La cirugía va a ser un tema netamente ya del especialista, pero básicamente para descomprimir las estructuras que puedan estar a mayor presión por hipertensión endocraniana, evacuar hematomas, hematomas subdurales, epidurales, contusiones hemorrágicas, hacer craneotomías descompresivas cuando el cerebro está muy hinchado y uno que lo que quiere es descomprimir, es decir, sacar la tapita de la calota craneal, y uno la saca, muchas veces la pone en el abdomen, en la pared abdominal, para que en un segundo tiempo, un mes o 2 meses después, reponemos la plaqueta en su lugar, ya cuando el cerebro se ha desinflamado y ha reducido su tamaño. Eh, y eso pasa por un manejo ya del especialista. El manejo médico común a todos debe ser, o debe consistir en lo siguiente, a tomar nota en esto. Primero, NPO. El paciente no debe estar recibiendo alimento, porque si se ha tenido un golpe, eh, puede vomitar por hipertensión endocraniana, y entonces al vomitar lo que ha comido puede broncoaspirarse, y tenemos luego un paciente con TEC y neumonía aspirativa. Entonces, en lo posible, no debemos de dar dieta, no es necesario. Si el paciente no va a recibir dieta, necesita hidratarse. Entonces, una vía endovenosa de preferencia de buen calibre. Nada de usar alitas o gránulas muy finitas, no. Una gránula 18, en una buena vía que no sea flexura ideal, que no sea en el hemisferio o en el lado dominante, quiere decir, si yo soy diestro, es mejor que me pongan la vía al lado izquierdo, ¿no? Y no en zonas de flexura y que tenga buen calibre. Y la hidratación debe ser con suero fisiológico. Nunca usar dextrosa. La dextrosa va a hinchar el cerebro porque es una solución hipoosmolar. El cloruro de sodio, el suero fisiológico, es la solución ideal para hidratar a nuestros pacientes con TEC. Groseramente podemos hablar de que a un varón le podemos administrar hasta 3 litros de suero fisiológico en 24 horas y a una mujer 2 litros, ¿no? Eso está en función a qué, a más o menos unos 40 a 60 mililitros por kilo de peso. Pero de forma un poco general, 2 litros para mujeres, 3 para varones. Si el paciente va a estar en ayuno, tenemos que hacer protección gástrica. Y eso lo manejamos ¿con qué? Con un inhibidor de bomba, idealmente con omeprazol. Tenemos omeprazol en 40 miligramos en ampolla, una ampolla en 24 horas. Y si no lo tenemos, una alternativa es la ranitidina, ¿no? De 50 miligramos, una ampolla endovenosa cada 8 horas. Debemos de tener al paciente con un analgésico, porque de hecho que un paciente con TEC va a tener cefalea. No usemos analgésicos que puedan conducir al vómito. Algunos analgésicos como el tramadol podrían inducir al vómito. Y no vamos a saber si el paciente está vomitando por el TEC o por el medicamento. Entonces, es mejor usar fármacos como son los AINES, exceptuando aquellos pacientes que sean alérgicos a ellos. El ketorolaco, el ketoprofeno, el metamizol, son algunas, el diclofenaco, si estamos en escasez de medios, también podría ayudar, ¿no? Cada 8 horas es lo ideal. No usar antihipertensivos, como dije, porque es muy frecuente que el paciente con TEC venga hipertenso, tenga una presión arterial un poquito elevada. Y eso es una respuesta fisiológica que no se la podemos quitar al cerebro. Si es que el paciente tuvo en la historia, en la anamnesis, un episodio convulsivo, debemos de empezar con anticonvulsivantes. De ellos el más común es la fenitoína. La fenitoína de 100 miligramos en ampollas, una la usa en forma de una ampolla endovenosa cada 8 horas. A veces, no es muy frecuente, pero uno puede tener un paciente con estatus convulsivo. ¿Qué significa estar en estatus convulsivo? Que el paciente convulsiona, convulsiona y convulsiona, o sea, no termina una convulsión y empieza otra. Y está terminando de convulsionar y empieza otra. También se le puede decir convulsiones subintrantes, ¿no? Uno lleva media hora convulsionando, entonces uno no va a esperar la media hora, ¿no? Si ya lleva 2 o 3 convulsiones seguidas,
lo que uno hace es dar una dosis de carga de fenitoína. La dosis de carga de fenitoína es de 18 miligramos por kilo de peso. Entonces, básicamente, o también en líneas generales, son 1 gramo endovenoso, o sea, 10 ampollas. Agarramos un Volutrol con suero fisiológico, nada de dextrosa hemos dicho. La dextrosa está proscrita, contraindicada en el TEC. Ponemos en un Volutrol unos 100 centímetros de cloruro de sodio al 0,9% y agregamos 10 ampollitas de fenitoína. Esa solución así compuesta la infundimos en 30 a 45 minutos de forma endovenosa y con eso estamos dando una dosis de ataque, de carga, solo a aquellos pacientes que tengan estatus convulsivo o estén en una convulsión subintrante, como mencioné. Todos los pacientes con TEC deben estar en decúbito dorsal, o sea, boca arriba, pero con la cabecera elevada. No pueden estar totalmente echados. Es mejor elevar el dorso de la camilla para que la cabeza esté más o menos con el dorso formando un ángulo de 30 grados sobre la cama. Elevar 30 grados la cabecera ayuda ¿en qué? Ayuda a que el drenaje venoso del cerebro sea mejor, sea óptimo, y eso ayuda a que el cerebro se irrigue. También es bueno que el paciente no tenga la cabeza o el cuello doblado hacia un costado, porque de esa manera estamos flexionando el drenaje venoso de un lado, y eso afecta la irrigación cerebral. Entonces, todos nuestros pacientes con TEC, sobre todo los TECs moderados y graves, deben estar con la cabecera a 30 grados, la cabeza en posición neutra, sin que el cuello esté doblado hacia un lado. Con eso también ayudamos a que el drenaje venoso sea mayor. Lo siguiente es la vigilancia neurológica. Debemos de controlar el diámetro pupilar y el Glasgow. En unas fichitas uno puede confeccionar una tablita y hacer un control horario de Glasgow y pupilas, ¿no? para poder saber si el paciente está empeorando o está manteniéndose estable o está mejorando. Todo esto, lógicamente, que es en un escenario en el que aún no tenemos la tomografía. Gracias a estos medios de telecomunicación, a pesar de que ustedes no tengan un neurocirujano, nos pueden hacer llegar al hospital por medio de WhatsApp, por medio de correo electrónico, la imagen de su tomografía, si es que la tienen, y nosotros ya podríamos decirles si es que realmente requiere cirugía o es de tratamiento médico, farmacológico. Entonces, no es necesario trasladar al paciente, solamente dar los fármacos adecuados, los que acabo de comentar son de uso general. No necesitamos a un neurocirujano para infundir el cloruro de sodio, ni ranitidina, ni el analgésico. El uso de manitol, reitero, tiene indicación estricta luego de la tomografía. Pero si tenemos a un paciente con evidentes signos de hipertensión endocraniana, lo podemos usar. ¿Y cuáles son los signos de hipertensión endocraniana? Bueno, también lo debemos conocer. El dolor de cabeza intenso, los vómitos y la alteración de la conciencia son los 3 signos típicos de una alteración o de una hipertensión endocraniana. Quisiera comentar, existe el término la triada de Cushing. La triada de Cushing es, para quienes hemos estudiado medicina, signos evidentes de hipertensión endocraniana. La triada de Cushing está conformada por hipertensión arterial, bradicardia y trastorno en el ritmo respiratorio. Cushing, un neurocirujano americano, encontró esto en aquellos pacientes que tenían pues una hipertensión endocraniana severa. De estos 3 signos, bueno, el trastorno de la respiración ya es premonitorio de muerte, así que esperar a ver la triada completa puede ser muy triste, así que no hay que esperar. Lo que sí vamos a ver es pacientes con vómitos y pacientes hipertensos, ¿no? Con bradicardia. Entonces, cuando tengamos un paciente con estos signos y que se empiecen a dormir, porque la hipertensión endocraniana también genera somnolencia,
genera inconsciencia, entonces ya podemos usar manitol. ¿En qué dosis? Había hablado más o menos de 0,5 a 1 gramo por kilo de peso. De manera práctica podemos hablar de que se puede empezar con 100 a 150 centímetros cúbicos de manitol endovenoso en bolo cada 4 horas. ¿Cuándo será 100 y cuándo será 150? Dependiendo del peso del paciente, ¿no? Si tenemos una paciente delgada, mujer, que con las justas llega a 55 kilos o 60, pues podemos empezar con una dosis de 100. Y si el paciente es mucho más gordito o es muy alto, podemos llegar hasta dosis de 150. Estas son dosis moderadas que las podemos usar incluso sin tomografía. Ya con la tomografía uno puede tener una dosis precisa y también establecer el periodo de tiempo en que se va a usar el manitol, ¿no? También están en uso común en la actualidad el uso de soluciones hipertónicas. Esto ya es un tema un poquito que lo tenemos en los hospitales, ¿no? de un mayor grado de complejidad. ¿Por qué? Porque lo que usamos como solución hipertónica es cloruro de sodio al 3, al 5, al 7%. Entonces uno le pasa, en vez de suero fisiológico, le pasa una solución hipertónica con más sal, que es una solución de cloruro de sodio al 3, 5, 7%. Entonces ahí sí requerimos tener controles cada 12 horas de electrolitos en sangre. Entonces eso requiere ya de una UCI. Entonces, para no confundirnos, el manitol es de uso más común, más democrático. Mientras que las soluciones hipotónicas yo creo que son mejor manejadas en una unidad de cuidados intensivos, donde podamos medir electrolitos en la mañana y en la noche al paciente. Entonces, en ese caso no deberíamos de usar. Hasta ahí yo creo que es lo que yo quería presentarles. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, algo que yo pueda ayudarles, pues estoy a su disposición. Se le escucha. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Marco Chipana, por esta excelente presentación. Agradecemos a todos los participantes. Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerlas a través del chat en estos momentos. Doctor, a pesar de que no ha habido diapositivas, la forma que usted los ha explicado ha sido muy, muy buena, así que de los felicito de todos modos. Bien, vamos a agradecer a algunos de los centros de salud que han estado presentes en esta telecapacitación. Centro de Salud Esperanza, Centro de Salud Pampas, Policlínico Parroquial Belén de Cusco. Agradecemos esta presencia en la telecapacitación. Ya van casi más de 48 participantes. Doctor, muy importante todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Bien, comenzaremos entonces con las preguntas que tenemos en el chat. Nos han preguntado, buenos días, ¿en un traumatismo también se puede presentar sangrado de los oídos? Muy buena pregunta. La persona que la ha hecho definitivamente ha repasado el tema. Sí, cuando hay signos de fractura de base del cráneo, a veces los golpes más comunes son en la superficie externa del cráneo, en la convexidad, pero a veces por diversos mecanismos uno puede fracturarse la base del cráneo. Y entonces esos signos son algunos como el signo de mapache. Si uno tiene una equimosis periorbitaria, es decir, alrededor del ojo todo se pone morado, tiene una sospecha de tener una fractura de la base del cráneo en la parte anterior, es decir, del techo de la órbita. Si uno tiene una equimosis nuevamente, un área azul en la parte posterior a la oreja, eso se llama el signo de Battle. También puede tener una fractura en el peñasco, que es la base del cráneo. Y tercero, que es la pregunta que han hecho, es la otorragia. Si uno pierde sangre por la oreja, también es un signo indirecto de fractura de base de cráneo. Así como la pérdida de líquido por la nariz. Uno puede tener pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, como si fuera agua. Ojo, no es moco, porque si uno toma una gota entre los dedos, y uno la estira, no es como el moquito que se estira, ¿no? Entonces, eso es LCR, líquido cefalorraquídeo. Y eso se llama rinorraquia. Entonces, esos 4 son señales de una fractura de base de cráneo y que el paciente tiene que ser transferido con
con prontitud a un centro, a un hospital donde haya neurocirujano, tomografía, UCI, porque una fractura de base de cráneo generalmente traduce un TEC grave. Repito, el mapache, o sea, tener el ojo morado, el signo de Battle, que es tener la parte posterior de la oreja morada, la sangre por el oído, la otorraquia, o la rinorraquia, es decir, la pérdida del líquido cefalorraquídeo por la nariz. Antes de eso, cuando uno se golpea el ojo y tiene un golpe directo como un puñetazo, todo se pone morado también. Pero en este caso, en el trauma directo hay edema palpebral, es decir, el ojo está cerrado porque el párpado está hinchado, ¿no? La ceja está lesionada por el impacto directo. Cuando hablamos del signo de mapache, no debe haber nada de eso. La esclera, es decir, la parte blanquita del ojo, tiene que seguir siendo blanca y el párpado no tiene por qué hincharse, porque, reitero, no es un trauma directo, es una fractura de base de cráneo. Importantísimo, doctor Chifana, muchísimas gracias. Nos están preguntando también, en el caso de un TEC leve, tenemos un Glasgow 15, un paciente que ha tenido una caída quizás de nivel o no tan grave, ¿cuáles serían los exámenes a realizarle y cuál sería la conducta a seguir? Si en este caso el paciente está estable, hay que observarlo, el paciente se hospitaliza para observación, ¿cómo es el seguimiento en estos casos? Sí, ante la duda, siempre ante la duda, una tomografía. Quiere decir que si yo tengo por ahí la sospecha de que a pesar de que el paciente esté estable en Glasgow 15, el paciente pueda tener algún hematoma, mejor hay que hacer la tomografía. Eh, Porque reitero, a veces hay hematomas silentes, incluso hay un espacio lúcido. Sepan ustedes que Petit, un neurocirujano francés, impuso ese término a un periodo, el espacio lúcido de Petit, a un periodo en que el paciente está totalmente bien después de un golpe en la cabeza y horas después se pone mal, se descompensa e incluso puede morir por un hematoma. Entonces, de eso nadie está libre, aquí y fuera del país incluso. Entonces, cuando no hay posibilidad de hacer una tomografía, uno debe de mantener al paciente en observación. Se le dice, ¿sabe qué? Por un tema de falta de posibilidad de hacer tomografía, pero por la sospecha clínica de que esto tenga mayor consecuencia, vamos a tener al paciente, al niño, al joven, al abuelito, en observación, se queda ahí en un sentadito con su familiar o solo. Al familiar se le dice más rato, en una media hora, en una hora le puede comprar un poco de agua, un paquete de galletas para ver cómo lo tolera. Ya si después de 2 a 3 horas el paciente tolera haber comido algo ligero, está caminando y no refiere ningún signo de alarma de los 5 que hemos mencionado, entonces puede ir a casa. No es bueno a la primera tomar una decisión, sobre todo cuando el paciente está lejos de nosotros. Si el paciente le cuesta mucho trabajo retornar porque es de noche, porque vive en un lugar muy alejado, muy marginal, tiene que tomar mototaxis, etcétera. Entonces, mire, no cuesta nada dejarlo ahí a un costadito en el centro de salud, en la posta, por un par de horas, decirle al familiar que lo vigile mientras le da una bebida y vemos cómo le va. Si todo va bien, recién va a casa. Excelente, doctor, importantísimo. Doctor, tenemos la tomografía. ¿Qué es lo principal que tenemos que buscar en la tomografía? ¿Qué hallazgos? La tomografía es un examen en el que vamos a ver, en términos sencillos, una escala de grises y negros. Es decir, todo lo que veamos dentro del cráneo debe ser solamente estructuras grises, negras, oscuras. La presencia de sangre en el trauma cráneoencefálico es muy fácil de verse porque se va a ver una lesión blanca, ya sea un hematoma subdural, epidural o una contusión hemorrágica, siempre va a ser una lesión aguda de color blanco. Entonces, cualquier lesión blanquecina dentro de la bóveda craneal es un hematoma, es una hemorragia. Ya de acuerdo a la forma, uno puede tener un hematoma subdural, un hematoma epidural o una contusión, pero lo más gravitante, lo más importante es ver la línea media del cerebro. El cerebro es muy similar a una nuez o una pecana que tiene una línea media, un tabique en el medio. Si esa línea media está en su sitio, no se ha desplazado, debemos de mantener la calma.
Cuando esa línea media se desplaza a la izquierda o a la derecha y lo hacen más de 5 milímetros, es ahí que tenemos que correr en búsqueda de un neurocirujano porque puede ser necesaria una cirugía. Excelente, doctor Chipana. Muy, muy importante. Continuamos con las preguntas. Nos han preguntado si el paciente es alérgico a los AINES, ¿qué lo podría reemplazar? Buena pregunta. Lo ideal, en la actualidad tenemos incluso hasta paracetamol endovenoso, pero sé que en nuestros centros de salud muchas veces no lo tenemos. Una buena alternativa es el tramadol diluido. El tramadol puede ayudar a calmar el dolor, pero siempre y cuando sea infundido de forma diluida o con un poquito de un antiemético como el dimenhidrinato. Podemos constituir una solución de tramadol de 100 miligramos con 50 miligramos de dimenhidrinato, diluirlo en 100 centímetros cúbicos de suero fisiológico, reitero, y eso se le puede pasar en 1 hora lentamente en un Volutrol. Con eso tenemos un buen analgésico sin el efecto emético del tramadol y sin poner al paciente en riesgo, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy, muy importante. Seguimos con las preguntas. Nos dicen, doctor, buenos días. Por favor, ¿puede repetir la dosis de ataque del estatus convulsivo en cuanto de cloruro hasta referir de un establecimiento del primer nivel al de mayor complejidad del siguiente nivel? La dosis estricta de carga de un anticonvulsivante de fenitoína es de 18 miligramos por kilo de peso. Entonces, si asumimos que una persona pesa 60 kilos, tendríamos que multiplicar 60 por 18. Entonces, eso nos da aproximadamente 1000 o 1 gramo, ¿no? Entonces, 1000 miligramos quiere decir 10 ampollas de fenitoína. Entonces, de manera, digamos, un poquito ya en la cancha, como se dice, usamos 10 ampollitas de fenitoína para aquel paciente que tenga 60 kilogramos aproximadamente. Si es un niño, hay que calcular la dosis con la multiplicación 18 por el peso del paciente. Y bueno, lo que resulte se pone, reitero, si es un adulto, son 10 ampollas de fenitoína en 100 centímetros cúbicos de cloruro de sodio en un Volutrol, y eso se infunde en 30 a 45 minutos. No hacerlo rápidamente porque la fenitoína podría alterar el ritmo cardíaco. Entonces, pasarlo lentamente para no tener sorpresas al momento de la infusión. Importantísimo, doctor. Muchas gracias. Nos dicen también, buenos días. ¿Es recomendable el uso de corticoide y cuál sería el ideal? Muchas gracias. Desde el Centro de Salud de Pampas. Excelente pregunta. Hasta hace más o menos unos años, cuando yo hacía la residencia aún, estaba eso todavía en uso. En la actualidad ya se ha demostrado que el uso de corticoides está proscrito, contraindicado. No debe hacerse. ¿Por qué? Porque no ayuda en nada. Sé que todos nos sentimos muy tranquilos, ¿no? De ponerle por ahí un poco de dexametasona al paciente, pero no es así. La verdad que no ayuda mucho. Por el contrario, lo que hace el corticoide es subir la glucosa en el paciente. Y la glucosa elevada es una noxa, es un agente agresivo al cerebro dañado. Los pacientes que tienen hiperglicemia evolucionan peor que los que tienen normoglicemia. Entonces, darles dosis innecesarias de corticoide, de dexametasona, por ejemplo, más nos van a servir para tranquilidad nuestra, pero no tienen ningún beneficio. Y como reitero, son perjudiciales. Así que si nos podemos quitar ese mal hábito, yo creo que deberíamos de empezar ahora. Importantísimo, doctor. Muchas gracias. Nos están preguntando también, buenos días, ¿es recomendable dar antiemético? Sí, cuando el paciente tiene muchos vómitos, los vómitos están generando una maniobra de Valsalva. Quiere decir que el paciente, al hacer la arcada, puja. Y con cada pujada, el cerebro aumenta su presión intracraneal. Entonces, el antiemético tiene sentido cuando los vómitos son muy reiterativos. No debe ser aplicado en todos porque recordemos que el antiemético más común, que es el dimenhidrinato, que está al alcance de todos,
genera somnolencia. Entonces yo le pongo una ampolla de dimethylnitrato endovenoso a mi paciente y con certeza a la media hora va a estar dormido. Y eso me va a ayudar a pensar que el paciente se está deteriorando. Entonces, una alternativa podría ser el uso de metoclopramida de 10 miligramos endovenoso. La metoclopramida no da tanto sueño, no pasa la barrera hematoencefálica, no tiene ese efecto central como sí lo tiene el dimenhidrinato, y me puede quitar los vómitos. Pero reitero, eso si es que los vómitos, yo creo que si superan los 3 vómitos. Si vomita 1, 2 veces, hasta 3, yo no solamente lo hidrato. Si está vomitando más de 3 veces, y hay que echar mano de uno de los dos, ¿no? De preferencia metoclopramida para no generar somnolencia en el paciente. Muchísimas gracias, doctor. Muy, muy importante. Bueno, seguimos leyendo el chat. Nos dice, felicitaciones, doctor. Saludos del Departamento de Sanidad de FAP, Grupo 8 Callao. Doctor Máximo Lupérdiga, sesión Salud Pública. Saludo también para usted, doctor. Muchas gracias, doctor. Quedó muy claro. Gracias por parte del puesto de salud Planchón, Madre de Dios. También para usted, doctor. Felicitaciones. Bien, nos dicen si solo se toma tomografía o también puede tomarse resonancia magnética. Bueno, en realidad la resonancia magnética no es tan útil. No es tan útil por varios motivos, porque en la resonancia, que ya de por sí es costosa, necesitamos que el paciente esté inmóvil por aproximadamente 10 minutos. El paciente tiene que colaborar. Entonces, un paciente con TEC, ya se imaginan, perdiendo sangre por todos lados, o que tiene un trauma torácico, trauma abdominal, que puede estar chocado, hipotenso, con vías endovenosas, que tienen pues partes metálicas, ¿no? O no, entonces no pueden entrar a resonancia. La verdad que no contribuye mucho. Aquí, como en cualquier otra parte del planeta, la tomografía es la piedra angular del diagnóstico en el TEC. En función a ella se hace la resonancia. La verdad que no tiene mucha utilidad ni está indicada en el TEC. Importantísimo, doctor. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Nos dicen, buenos días. Buenos días, doctor. En el ámbito pediátrico y obstétrico del traumatismo cráneoencefálico, ¿qué consideraciones hay que tener? Excelente pregunta. En los niños nosotros tenemos a un paciente que no va a colaborar con nuestro examen físico, entonces que es muy difícil, reitero, tener una calificación clínica para ver si necesitamos o no necesitamos realizar el examen. Entonces, el Glasgow de por sí ya está modificado. Y aunque uno mismo, siendo especialista, desea aplicarlo, pues esto del llanto consolable, inconsolable, eh, es un poquito difícil. Entonces, básicamente podemos hacer una línea entre aquel niño que tiene un aspecto normal, es decir, que interactúa con la mamá, lacta adecuadamente, se ríe, coge la sonaja, ¿no? A un niño que no lo hace, anormal. Entonces, en esta dicotomía debe estar planteada nuestra decisión. Si el niño tiene signos de hipoactividad, no lacta, no interactúa, la mamá no lo ve como normalmente él suele estar, eso apoya al criterio de hacer una tomografía. Lo otro es nuevamente recalcar el mecanismo de trauma. Miren, todos los niños, los bebés se caen de la cama, de la cuna, y por lo general este es un trauma benigno. Entonces por ahí no va la cosa. Pero si yo tengo un niño que estuvo dentro de un auto que colisionó, se dio una vuelta de campana, se cayó al segundo piso jugando porque la escalera no tenía baranda, o simplemente no se sabe cómo estuvo, pero lo encontraron inconsciente ya, entonces yo debo de asumir que se debe hacer una tomografía en ese niño. Entonces, el estado clínico anormal y el tipo de trauma, solo esas dos cosas me pueden a mí determinar la decisión de hacer una tomografía. Reitero, ante la duda, siempre hay que hacer un examen y esa es la tomografía. En el trauma, en la cuestión obstétrica, cuando bueno, el bebé, el producto está intrauterino, la verdad que no hay mucha forma de abordarlo. Lo que se hace es hacer la ecografía obstétrica, las obstetrices, el personal de gineco-obstetricia es ducho en eso, y ver signos indirectos, ¿no? Ver cómo está la implantación de la plaqueta, de la placenta, ver signos de sufrimiento fetal, ¿no? Básicamente eso, pero a ese nivel si no actuamos nosotros los neurocirujanos, todavía no hay
no hay cirugía intrauterina del TEC, ¿no? Pero en pediátricos es fundamental, reitero, ver si el niño está o no bien y cuál fue el mecanismo de trauma. En función a eso, hacer una tomografía. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Otros exámenes complementarios, aparte de los de imágenes, ¿cuáles son importantes, doctor? Los exámenes de sangre, útiles para ver cómo están los electrolitos, el cerebro en su afán de corregir el edema cerebral, a veces hace disturbios del sodio, ver cómo está la glucosa. Había mencionado hace unos segundos que la glucosa muy elevada es una noxa para el cerebro, así que también nos conviene tener al paciente en normoglicemia. Ver si el paciente tiene alguna alteración metabólica en los exámenes de sangre, es decir, la urea, la creatinina, estén de forma o en niveles adecuados. Las radiografías o las imágenes del resto del cuerpo, eso es fundamental. Recordemos que nadie se golpea solo la cabeza cuando está en un accidente de tránsito. Uno puede tener con todo derecho una lesión en la columna. Entonces, al momento de tener un paciente con TEC, debemos de asumir por defecto que ya el paciente puede ser portador de una lesión en la columna cervical, en la columna dorsal y lumbar. Entonces, las radiografías de columna cervical, de columna dorsal, de columna lumbar, dependiendo cómo haya sido el mecanismo del trauma, también pueden ser útiles. Radiografía de parrilla costal, ecografía de abdomen, si es que vemos que el abdomen es tenso, rígido, doloroso, ¿no? Entonces, el TEC convive con otros traumas. Entonces, no hacer una visión tubular, escotomizada, de solamente ver la cabeza. Entonces, por ahí también pasan los exámenes, ¿no? Exámenes de sangre para ver lo básico, lo elemental de su cuestión metabólica, pero también el examen de imágenes de otras partes del cuerpo pueden ser necesarios. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. También nos han preguntado, buenos días, del puesto de salud Ayash Huaripampa, ¿a las cuántas horas se realiza una tomografía de control? Muchas gracias, nos dice. Excelente pregunta. Esa es una pregunta ya para residente casi. Cuando nosotros tenemos una tomografía muy precoz, escuchen esto, cuando uno tiene una tomografía muy precoz al TEC, esta tomografía puede variar en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un accidente de tránsito en la puerta del hospital y al paciente en los primeros 15 minutos después del golpe le hicieron una tomografía y esta sale normal, puede pasar lo que la pregunta más o menos quiere decir. Después de 6 horas esa tomografía puede haber cambiado. Entonces es fundamental tener la vigilancia del paciente, porque si uno va a repetir la tomografía es porque el paciente no se ha ido de alta, ¿no? Debe tener alguna molestia, algún síntoma. Entonces, lo primero es que no hay un tiempo exacto, está en función a la sintomatología. Si es que hay una lesión pequeñita y no requiere cirugía, igual debe ser controlada como máximo en 24 horas. Pero doctor, mi paciente tenía una lesión pequeña y 8 horas después bajó su Glasgow, entonces la respuesta cambia, yo no voy a esperar 24 horas. Sería al cambio o al deterioro del Glasgow, o a la presencia, a la aparición de algún signo de alarma o focalización. Entonces, la respuesta a la pregunta es, de todas maneras debería de haber una tomografía de control en 24 horas. O puede hacerse una tomografía antes de las 24 horas, en el momento que el paciente empiece a deteriorarse o a presentar algún signo de alarma que no lo tenía al inicio. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Bien, también nos preguntan, buenos días, gracias por la respuesta. Mi pregunta es, ¿en qué tiempo después de producido el trauma se puede realizar la tomografía en caso de que hospitales no tengan este examen? La tomografía tiene que ser lo más inmediato posible, ¿no? O sea, si el accidente fue en horas o días incluso, que le tomaron al paciente llegar a una institución de complejidad que tiene tomógrafo, tiene que hacerse ni bien llegue a la institución. El problema no es cuán tardío se puede hacer, sino también cuán precoz, como mencioné hace un rato, ¿no? En ambos casos hay que hacerla cuando se tenga el tomógrafo a disposición. Ya con el resultado se puede valorar si es necesario repetirla o fue suficiente con la primera tomografía que se hizo. Quiero decir, si el paciente tiene una tomografía normal y el paciente evoluciona
feliz de la vida, con un Glasgow 15, sin signos de hipertensión endocraniana, sin vómitos, sin convulsiones, tolera la dieta y no le duele la cabeza, ese paciente es dado de alta y no necesita otra tomografía. Se le instruye, señor, si usted tiene dolor de cabeza o vómitos, vuelve al hospital. Si no, siga con su analgésico en casa. Pero si el paciente aparece con vómitos, dolor de cabeza, sobre todo, que son los dos signos primordiales, vómitos y dolor de cabeza, pues hay que repetirla, ¿no? Y ya digo, 24 horas después, si hubo una lesión chiquita en la tomografía, o si el paciente empieza a deteriorarse, en ese momento repetirlo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Con respecto a la identificación de la hipertensión endocraniana, ¿cuáles serían los síntomas y signos? Y a partir de cuándo se iniciaría entonces el tratamiento con el mannitol. Buena pregunta. La hipertensión endocraniana básicamente cefalea intensa, vómitos y trastorno de sensorio. Es decir, el paciente empieza a dormirse, a tender al sueño. ¿Cuándo tratarla? Cuando tengamos estos síntomas. Uno de ellos solo no puede hacernos pensar en que necesitemos dar tratamiento. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un paciente con cefalea solamente, pero que no vomita y está en Glasgow 15, yo no me atrevería a darle mannitol. O de otro lado, si tenemos solo al paciente que vomita, pero te duele la cabeza, muy poco, y está bien despierto, viendo la televisión, ¿no? Viendo su celular, como es ahora costumbre, no necesita. Pero si tiene las tres cosas, tiene cefalea persistente, está presentando vómitos y empieza a perder el nivel de conciencia de vigilia, es decir, se empieza a dormir, en ese momento sí hay que dar mannitol. Y se empieza, reitero, de 100 a 150 centímetros cúbicos de mannitol al 20% en bolos endovenosos que se repiten cada 4 horas. Es en ese momento donde ya tenemos que pensar en la transferencia del paciente para poder definir si hay algo más dentro del cráneo que requiere una cirugía. Excelente, doctor. Muy importante. Una de las últimas preguntas, nos han dicho si en gestantes el manejo de hipertensión endocraniana y las convulsiones es el mismo o varía. Perdón, reitéreme la pregunta. Doctor, nos han preguntado también si en gestantes el manejo de la hipertensión endocraniana y de las convulsiones es el mismo. Sí es el mismo. Sí es el mismo, solamente que en estos casos también hay que hacer una valoración, reitero, del bienestar del producto, del feto, ¿no? Hay que ver cómo está su frecuencia cardíaca, ver cómo está la implantación de la placenta, hacer la interconsulta al ginecólogo, al ginecobstetra, que la ve la obstetriz también, para ver si hay signos de sufrimiento, de que haya habido alguna lesión, ¿no? Pero el tratamiento de la hipertensión endocraniana y las crisis convulsivas es el mismo, es siguiente. Excelente. Doctor Marco Chipán, especialista en neurocirugía del Hospital Nacional 2 de Mayo. Muy agradecido y felicitaciones por esta excelente presentación. Los esperamos entonces en próximas telecapacitaciones. Muchísimas gracias. Y algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante como es el traumatismo cráneoencefálico, principalmente dirigido a la atención primaria en salud, doctor. Nuevamente, muchas gracias a todos los que han hecho posible esto. Sobre todo, quiero felicitar a las personas que han estado conectadas, porque a esta hora de la mañana, a veces uno dedica el tiempo para otras cositas, pero si se han dado el tiempo de estar estos minutitos conectados y eso ha contribuido en algo, pues acá todos felices de que hemos ayudado a que se capaciten un poquito más. Hay que repasar, felizmente, que la información ahora, gracias al Internet, está dispuesta para todos, es muy democrática, muy fácil de hallar. Y entonces solamente pedirles que se dediquen unos minutitos siempre a repasar el tema, porque es además de importante, es muy frecuente. Felicitaciones, doctor Marco Chipana. Lo esperamos pronto. Un aplauso para usted. Muchas gracias, doctora. Saludo a usted y a todo el equipo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Invitarnos a las próximas telecapacitaciones del día de hoy. A las 11 de la mañana tenemos el tema alcoholismo, consecuencias y manejo a cargo del Instituto de Salud Mental. Continuamos a las 12 del mediodía, rehabilitación oncológica a cargo de personal de fisioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. A las 12 del mediodía también, cirugía refractaria a cargo del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud.
A la 1 de la tarde, el tema adenoiditis, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño, el Ministerio de Salud. Y a las 2 de la tarde, el tema atención en adicciones con enfoque de género, a cargo también del Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud. Están todos cordialmente invitados. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.